Las buenas noches. Como lunes corresponde estar con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Hago la presentación de los contertulios. Comienzo con Paco Gómez. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Pepe. José Luis Rodríguez. Buenas noches, José. Hola, buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos. Y Paco Gutiérrez. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Aquí estamos. Bueno, hablamos un poquito de... porque creo que interesa saber algo relacionado con el tema de la designación del candidato a las próximas elecciones del Parlamento andaluz por el Partido Popular. Ha habido, nunca salía en las quinielas, nunca aparecía el nombre de Moreno Bonilla y cada uno pues hacía sus números y da la casualidad de que ha saltado este hombre, Moreno Bonilla, que creo que es procedente de Málaga, aunque nace en Barcelona, creo, de padre inmigrante, etcétera, etcétera. No obstante, bien. Un hombre joven, un hombre que de momento es desconocido para la generalidad, pero ahí está. Paco, ¿qué te parece la elección? Y si sabes algo de este señor, de Moreno Bonilla, pues lo lanzas. Hombre, sí, la verdad es que hace mucho tiempo que no tengo contacto con él, pero a Juanma lo conocí hace 20 y tantos años, cuando él era presidente del Partido Popular, de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Málaga, y la verdad es que entonces al menos, ahora como lleva tiempo en la política de alta distancia, pues igual ha cambiado, pero si no ha cambiado, desde luego era una persona muy cercana, muy afable, un trato muy cordial y como se suele decir, un buen tío. Ya mezclado en la alta política, pues no sabemos si él ha cambiado o no. La verdad es que su nombramiento fue un poco una sorpresa porque no estaba en las quinielas, aunque también dicen los analistas políticos que para ser elegido para un cargo no debe de estar en las quinielas, ¿no? Porque en el momento que estás en la quiniela ya te estás descartando. Lo que sí, desde mi punto de vista, parece lógico es que no se eligiera a Juan Manuel, a José Luis Sanz, no, al alcalde de Tomares. Entre otras cosas porque al minuto siguiente entiendo que los partidos de la oposición empezarían a preguntarle por los problemas que tienen algunos concejales que están siendo investigados del pueblo de Tomares, que el que sean investigados no quiere decir que sean culpables, pero bueno, es una forma de quitar un posible argumento en contra, pues quitarlo del tapete de juego. Sonaba con mucha fuerza el nombre de Esperanza Oña, que yo creo que hubiera sido una magnífica candidata a hacerle la competencia a Susana Díaz por la presidencia de la Junta. Y para mí Juan Manuel Moreno Bonilla tiene un hándicap, que eso es una cosa que siempre se ha hablado en política, que un nuevo candidato para la presidencia de un determinado territorio debe ser miembro de ese Parlamento, parece lógico. Y Juan Manuel Moreno Bonilla es diputado nacional, pero no es parlamentario andaluz. En ese caso, por ejemplo, Esperanza Oña sí es parlamentaria andaluza y bueno, en el Parlamento pues sería una voz a oír, que en el caso de Juanma pues no va a tener ese auditorio para poder lanzar su mensaje político o sus ideas, sus propuestas o su posicionamiento ante los distintos temas, que no son pocos, que hay que arreglar aquí en Andalucía. Es una persona joven, es verdad que nace en Barcelona, pero se volvieron aquí sus padres, que son oriundos de aquí de Málaga, cuando él era muy pequeño, no sé, con 2 o 3 o 4 años. Y bueno, pues, yo, como pasa ahora en prácticamente todos los partidos, yo con Juanma, que tengo un muy buen concepto de él,
le veo el hándicap que tienen ahora el 90% de los políticos que hay en activo en España. Diputado nacional por Málaga. Nacional por Málaga, yo creo que esta es su tercera legislatura, si no me equivoco. La segunda seguro, y creo que la tercera. Para mí el hándicap que tiene, como decía antes, que es el que tienen el 90% de los políticos en activo hoy en España, es que solo se ha dedicado a la política. O sea, que yo sepa, no ha tenido otra profesión antes más que la de político. Y eso, pues quiera que no, o estás en la política municipal, que José Luis de eso sabe más que nosotros, bueno, tú también estuviste en la política municipal, es la política que te permite tener un mayor contacto con el mundo real, o si estás solamente en la política, pues de comunidad autónoma o nacional, yo creo que se pierde un poco el contacto. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hacía Esperanza. Tiene que trabajarlo. Muy. No, pero que yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hacía Esperanza Aguirre hace unos meses de que para dedicarse a la política debería ser un requisito indispensable haber hecho algo fuera de la política antes, traer un currículum a nivel personal, vida privada, ¿no? Exactamente, que del currículum de Juanma Moreno también se puede hablar, porque ya han surgido algunas cosillas, porque le han puesto como máster algunos cursos de posgrado que no tenían la categoría de máster, pero bueno. No obstante, José Luis, lo que sí es cierto es que el Partido Popular había la secretaria general del Partido Popular, Cospedal, tenía su propio candidato, que era, creo, el alcalde de Córdoba, ¿no? Y sin embargo, llega el presidente del partido, Mariano Rajoy, y toma esa decisión aún en contra, por lo menos está ahí, ¿no?, de el candidato en este caso de su secretaria general. Esto puede parecer, digamos, una problemática, un desacuerdo entre presidencia y secretaria general. No es que lo parezca, es que lo es evidente, pero bueno, es que el problema, a mi juicio, es que es el entorno de lo que ha sucedido en el Partido Popular de Andalucía. Es decir, dejando al margen la figura de Juan Manuel Moreno Bonilla, que merece todos los respetos, porque además no ha hecho nada que le haga merecedora hoy por hoy a crítica alguna, si acaso podemos hablar algo de su gestión como secretario de Estado de la Seguridad Social, perdón, de Asistencia Social. Lo que me preocupa, la reflexión que me gustaría hacer es qué es lo que ha pasado en el Partido Popular de Andalucía para que se haya sucedido una especie de vodevil. Esto ha sido un vodevil y una falta de respeto a sus militantes y a sus electores. Porque de entrada decir que la secretaria general tiene un candidato ya es grave. Los candidatos los tienen que tener los militantes, a mi juicio. No. Y tiene que haber algún sistema en donde, lógicamente, los militantes puedan elegir a sus candidatos. Pero digo, que la secretaria general... No está elegido ya, ¿no? Bueno, por eso digo, fíjese que cómo es de risible todo este proceso, que todavía no ha sido elegido, y ya estamos hablando de él, como si fuese el candidato a disputar la presidencia de la Junta de Andalucía. Damos por hecho que el Congreso del PP va a ser pues un paripé, va a ser un Congreso a la búlgara, en donde se van a disputar a ver quién aplaude con más fuerza, no quién debate nada, ni siquiera quién plantea ninguna idea para Andalucía, sino a ver quién puede estar. Porque fíjense la peculiaridad. Primero, se plantea que haya candidatos de la Secretaria General, bueno, que es la Secretaria General, pero es la Presidenta de Castilla-La Mancha, o de Javier Arenas, el expresidente. Es decir, ya de entrada es raro. Y nadie se plantea que si alguien puede poner un tipo de candidato, pues sea la organización del Partido Popular en Andalucía. Por ejemplo, el señor Zoido, que ha quedado absolutamente, bueno, pues como el del pintor agárrate a la brocha, ha quedado colgado, una situación absolutamente desairada. Que además se da la paradoja de que el señor Zoido en la última... Se ha intentado varias veces hacer el nombramiento y era lamentable ver el coro de personas de la organización del Partido Popular en Andalucía que saben lo que se cuece aquí, pidiéndole por favor a Mariano Rajoy que decidiera. Es como cuando los curas nos dicen que reguemos para que llueva y nos dirigimos a Dios para que llueva en vez de hacer algo para arreglar la sequía. Bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Preces al todopoderoso presidente. Dejan caer nombres por María de Cospedal, que duda entre el alcalde de Córdoba y el alcalde de Tomares. Bueno, pues Javier Arenas deja entrever que ni el uno ni el otro.
y empiezan a surgir el baile de los candidatos. Hay alguien que lanza Esperanza Aguirre pensando en que tiene lo fundamental, que es predicamento, que es alcaldesa reiterada. Esperanza Oña, perdón. Esperanza Oña tiene predicamento. O capaz de Esperanza Aguirre de presentarse, ¿no? Bueno, si nos va igual de bien que en Madrid. Concejala, ha ganado elecciones, es conocida, ha sido vicepresidenta del grupo parlamentario, ha sido secretaria general del grupo parlamentario, lleva, creo que son 4 legislaturas consecutivas en el Parlamento. Es decir, de Andalucía nadie le va a poder explicar cosas a Esperanza Oña. Bueno, a Juan Manuel Moreno Bonilla va a tener que explicarle más de una. Bueno, pues tampoco. Y al final sale esa peculiar historia en donde justo antes de irse de viaje oficial a Turquía, pues deja caer que el designado es digamos que efectivamente en el Partido Popular estamos en la era digital, nunca mejor dicho, es el dedo el que nombra, no la voluntad de sus no sé cuántos miles de militantes, que tiene muchos y que lógicamente se encontrará. Y lo más sorprendente es que al día siguiente se monta una escena que para mí me parecía ridícula, parecía las películas de Berlanga, en donde rápidamente los 8 presidentes provinciales se hacen una foto detrás de un atril donde lo colocan ahí en el medio, y donde se ve claramente incluso el posicionamiento de los 8 presidentes indica claramente el grado de satisfacción que tienen con el invento. Y en donde personas que incluso pues habían tenido algún tipo de discrepancia se dan golpes a ver quién consigue estar más cerca de él, ungido por la mano de Dios. Y luego ya termina el vodevil, para ser ya algo ridículo, en el que misteriosamente aparecen en 1 hora, es el récord mundial, 9.000 firmas. No sé cómo es posible recoger 9.000 firmas en 1 hora, pero allí presentaron un cajón de folios, yo no lo abrí, nadie lo enseñaron, dijeron que habían 9.000 avales. Fantástico, desde luego eso no lo ha conseguido nadie. Yo recuerdo además que, siguiendo ya con esa reflexión de ese entorno, pues tiro un poquito de hemeroteca y veo lo que la prensa de derechas dijo aquí en Andalucía respecto de la candidatura de Susana Díaz. Entonces pues tiramos del Mundo, del ABC, de La Razón, de la TDT Party, de la COPE, de Punto Radio, etcétera, y es sorprendente. Esas mismas frases multiplicadas por 10 tendrían que decirse ahora. Por ejemplo, acusaron a Susana de ser una persona del partido. Lo que para entonces, para ellos, para este periodismo de trinchera, era algo terrible, malo, pues para ellos es muestra de servicio a la patria, actualmente, con Juan Manuel. Lo que decían que, bueno, que había tardado Susana 10 años en hacer la carrera de Derecho. Suele pasar cuando tienes que estudiar y trabajar a la vez. Pero, en fin, del currículo de Juan Manuel, yo estoy convencido que él no ha tenido nada que ver con eso. Son los pelotas que están alrededor, que no se le ocurrió otra cosa, entre otras cosas, al propio Partido Popular de Andalucía, que se inventan un currículo y se inventan títulos que no existen. Y quedan mal porque, lógicamente, hay alguien por ahí que se entera que eso no es un máster, que eso no es un posgrado, que lo que tiene es un grado de protocolo por una universidad privada, la Camilo José Cela. Y no voy a entrar en la categoría internacional de la Camilo José Cela, es una universidad privada y ya está. ¿Para qué le inventan? Al final, él, que no pincha ni corta en esa historia, han tenido que dar 3 veces marcha atrás para decir, no, mire usted, le hemos mentido en el currículo del candidato, pero bueno, si tampoco estamos haciendo oposiciones, este señor lo que tiene que ganar es la confianza de los electores, no es apuntar méritos para optar a una cátedra. ¿Por qué inventan y falsean no es de los obligado currículos? cumplimiento, ¿no? En absoluto. Además, que a mí me parece muy bien que se presente un señor que no tiene ningún estudio. ¿Por qué? Hay que tener un título superior para optar a ser representante del pueblo. Por lo tanto, eso es otro elemento. Hombre, bueno, José Luis, perdóname, para gestionar una comunidad autónoma como la andaluza, aunque tú tengas muchos asesores, tú tienes que tener algún conocimiento y alguna preparación. O sea, a mí eso de que una persona sin estudios pueda llegar a ministro de España, como ha ocurrido, me parece una absoluta temeridad. Así no fue. No, pues me parece perfecto que lo haga, precisamente porque es que lo contrario es cuestionar la base de la democracia, es decir, que cualquier ciudadano, por el hecho de serlo, es elector y elegible. Todo lo demás es entrar dentro de la meritocracia, que lógicamente tiene muy poco que ver con la democracia. Pero siguiendo además con las reflexiones de la TDT Party y de todo el grupo, de la brunete mediática que hay en torno al Partido Popular, pues fíjense los argumentos además que se han utilizado. Lo que para Susana era un demérito, que era ser muy joven, para Juan Manuel es algo estupendo, es un chico joven. Y luego sobre todo lo de no haber tenido ningún empleo ni ningún trabajo, más que la carrera política, lo que para una era, bueno, símbolo de la tremenda oligarquía de los partidos, etcétera, etcétera, pues ahora sencillamente se presenta como algo positivo. Es curioso porque había quien decía que parecía que habían buscado le hicieron chistes malos, que se suelen hacer en Susanito, es decir, algo exactamente igual, bueno, salió de sexo masculino, pero no era que lo buscaran por eso.
pensando que quizás el electorado podía aceptarlo más así. Yo todo esto lo que siento por la gente que milita en el partido político de la derecha, que me merecen todos los respetos, es que es una falta de respeto a ellos. Van a ir a un congreso, que todavía no sé dónde lo van a hacer, pero da igual, alquilarán un hotel y pondrán la megafonía a tope. El día 3 de marzo. Para hacer algo que se podrá preguntar a alguien allí. ¿Nosotros a qué hemos venido aquí? Porque es que ni siquiera existe la remota opción de... Porque además incluso ya se reúne, sin haber sido nombrado presidente, que eso sí que es una falta de respeto, se reúne con los 8 presidentes, se ha reunido con el grupo parlamentario, perdona, espere un momento a ser elegido, usted todavía no es nadie, se ha reunido con los secretarios y ya está planteando que quién va a ser el número 2. Espera el Congreso, ¿no? En fin, o es que el Congreso no pinta ni siquiera para nombrar al resto del equipo. Yo creo que en todo esto se ha mostrado pues el concepto lamentable que tienen las cúpulas de los partidos políticos en España, en donde consideran que eso es un coto y que no ya que los ciudadanos no tenemos nada que decir, es que ni siquiera los militantes del partido tienen nada que decir. Pues así es como plantean que la ciudadanía recupere la confianza en los políticos. Pues yo desde luego creo que no, ¿eh? Así no, eso no es buen camino. Y más en una zona como Andalucía, donde hay tanto que hacer. Y una última reflexión. Prácticamente se ha dejado ya entrever que es el candidato para 6 años. Es decir, aceptan que las próximas van a perderlas. O sea, lo mandan a quemarse. Porque las próximas en 2 años es que ni siquiera va a tener el grado de conocimiento necesario, superar el 50% del grado de conocimiento, como para poder disputar en condiciones las elecciones. En fin, la verdad es que los votantes, que por cierto son mayoritarios, es decir, que las últimas elecciones las ganó el Partido Popular, pueden sentirse desencantados y con razón de cómo la cúpula dirigente de Madrid ha tratado al PP de Andalucía, que lleva haciendo un trabajo muy duro, que el Partido Popular yo lo conocí cuando empezó, y hay gente que se han currado los pueblos uno por uno. Yo recuerdo a Gabino Puche, que dijo que él terminaría de presidente y habría visitado todos los pueblos de Andalucía. Creo que no lo consiguió, pero le faltaron un poco. Ha hecho un trabajo, y Javier Arena ha hecho un trabajo también, dentro de la discrepancia obvia que yo tengo con él, que es muy meritorio. Él ha levantado un partido conservador en Andalucía donde todo el mundo decía imposible. Bueno, pues lo ha conseguido y lo ha llevado a ganar las elecciones. Y yo creo que esto no le va a ayudar mucho. Sin embargo, no ha habido un reconocimiento a Gabino, el jiennense, ¿no? Sí. Un reconocimiento, efectivamente. Recuerdo yo las andanzas de... Ese hombre se mató a trabajar. Y sin embargo, no aparece, no hay ese reconocimiento por parte del Partido Popular. Paco Gómez. Yo voy a ser muy corto, mis compañeros han sido suficientemente explícitos en cuento a casi todos los aspectos del nombramiento. Yo voy a hacer una pequeña reflexión general. Esta manera de actuar en política lo único que está haciendo es afianzar la idea que tienen los ciudadanos de que nada ha cambiado a pesar de la crisis, a pesar de la situación en la que vivimos. No ha cambiado nada absolutamente, que no interesa para nada qué es lo que piensan los ciudadanos, ya no los militantes, porque bueno, los militantes pueden aceptar, como dice José Luis, se pueden tragar carros y carretas, son militantes. Pero es que la ciudadanía en general, yo entiendo que este planteamiento es un desprecio a la ciudadanía en general. Los partidos ahora mismo están muy alejados de la realidad, del sentir, de ese sentir que tenemos un poco todos de desasosiego, por no llamarlo de cabreo permanente, porque ellos viven en un mundo y actúan en un mundo y el ciudadano no pinta absolutamente nada. Entonces lo que dice José Luis, de que se ha citado con los presidentes regionales, provinciales, de que va a nombrar el número 2, de que no se sabe cuándo va a ser el Congreso, pero sí se sabe, pero todo eso es que forma parte del espectáculo mediático político y a mí particularmente no me interesa nada, absolutamente nada. Y además me hubiera dado igual que hubieran nombrado a él, que no estaba en las quinielas, como decía Paco, que hubiera nombrado al alcalde de Tomares, al alcalde de Córdoba, o al que hubiera nombrado a Esperanza Oña, que está más cerca. Al final es un candidato que ha nombrado el partido y que la ciudadanía lo ha visto venir y le ha caído de arriba, y al final se le votará o no se le votará por otras razones que no tienen nada que ver con todo esto, que además aleja, insisto, cada vez más a los ciudadanos de la práctica política. Entonces, pues evidentemente
Esto No va, parece. desde mi punto de vista, va para atrás. Que falta, hay un vacío enorme, que falta una ley que de alguna manera obligue a los partidos, sobre todo a los mayoritarios, ¿no?, que la elección de candidatos para cargos públicos sea más participativa, más abierta, o no más, sean abiertas, sean participativas. La Yo que Constitución sí, dice, que ha en salido- su apartado dice que en su organización interna los partidos han de ser democráticos. La Constitución le obliga. Es cierto que eso es ambiguo, pero lo dice y, bueno, pues los partidos políticos en general, hay mucho donde repartir, tienen comportamientos poco democráticos en su comportamiento interno. Teóricamente lo son, lo que pasa es que llevado a la práctica efectivamente no lo son. Poco siguiendo el argumento que decía José Luis antes del tema de Málaga, yo creo que esto es un cambio en el PP andaluz. Por primera vez el PP de Málaga, entre comillas, se impone al PP sevillano. Siempre los candidatos los había decidido el PP de Sevilla, aunque Javier Arenas fuera de la provincia de Cádiz, de Olvera, siempre estuvo en el PP sevillano o más cercano al PP sevillano, y es por primera vez que el PP de Málaga se impone, lo vuelvo a entrecomillar, al PP de Sevilla. Pero no hay que olvidar, Paco, que es un candidato propuesto por Javier Arenas. Bueno, quien realmente lo propone aparentemente es Mariano Rajoy, sí, aunque sí es verdad que está apadrinado, o eso dicen, vamos, por Javier Arenas. Hombre, Javier Arenas no es tonto, en tiempos muy difíciles consiguió resultados muy dignos para el PP en Andalucía. Yo no entiendo que un partido presente 4 o 5 veces al mismo candidato perdiendo. Eso, por ejemplo, en otros países como, ya no me voy a Estados Unidos, en países como Inglaterra o Alemania no suele ocurrir. Esa torpeza la ha cometido el PSOE en Marbella, presentando a Isabel García Marcos 4 veces, para perder 4 consecutivas. Es decir, ese récord casi lo teníamos aquí. José Luis me va a perdonar, lo va a volver a cometer el PSOE. Bueno. ¿Vale? Pero vamos, que ese récord lo teníamos aquí y nos lo ha quitado Javier Arenas por poco. Después lo de saltarse la democracia del partido o ningunear a los afiliados al Partido Popular con el nombramiento. Hombre, todavía no se ha nombrado. Él ha dicho que se presenta al Congreso, ha presentado 9.000 avales. Tú que has estado en política muy activa, sabes que 9.000 avales en toda Andalucía lo consigue el PSOE en un cuarto de hora, y el PP a lo mejor le hacen falta 20 minutos, pero no es tan difícil, sobre todo cuando tiene el apoyo de los 8 presidentes provinciales, que parece algo lógico, ¿no? Si, oye, yo me voy a presentar, primero quiero hablar con la tropa, si yo quiero ser general, primero quiero sondear un poco cómo está mi tropa, ¿no? A ver si me van a acompañar o no me van a acompañar. Yo creo que eso es algo razonable. En cuanto a la designación, hombre, acabamos de tener la semana pasada un ejemplo clarísimo de designación a digital, como tú dices, o dedazo, como también se llamaba el dedazo de Rajoy, en el caso de Elena Valenciano, candidata a las europeas por designio digital del señor Rubalcaba. Eso no lo vamos a discutir, ¿no? Eso está claro que ha sido así. Susana Díaz, yo no sé si fue una horda de afiliados al PSOE los que la eligieron. Es verdad que se presentó a un congreso, como Juan Manuel Moreno Bonilla, se intentó presentar al alcalde de Jun y no le aceptaron unos avales recibidos por internet, que bueno, si el reglamento del partido no lo contempla, pues no son válidos y ya está, y la eligieron en un congreso, igual que a Juan Manuel Moreno Bonilla. No veo mucho la diferencia. Sí me gustaría que hubiera diferencia en su trayectoria profesional. En eso sí me gustaría que hubiera diferencia, y efectivamente alguien del partido desde bien jovencito, al igual que Susana Díaz. Lo que él tiene es una carrera, efectivamente, una licenciatura. La polémica con respecto a su currículum es que en cursos de posgrado que no son máster, o sea, son programas mucho más cortos, le han puesto máster. Pero también es verdad que hay que decirlo que lo ha hecho en el IES, la mejor escuela de posgrado que hay en España, y no sé si está entre las 4 o 5 mejores de Europa, y entre las 15 creo que es del mundo.
sea, no es mal sitio, aunque sea un programa más cortito, para ir a formarse. Y yo lo que si fuera el PSOE, hombre, creo que en 2 años, efectivamente, ese grado de conocimiento por debajo del 50% le va a costar trabajo recuperarlo, pero si yo fuera el PSOE me preocuparía un poquito porque la última encuesta publicada por la propia Junta de Andalucía, o un organismo afín a la Junta de Andalucía o perteneciente a la Junta de Andalucía, solamente le da una ventaja de 2,1% por encima al PSOE del PP, sin tener el PP candidato desde hace casi 2 años. O sea que Javier Arenas se va y el PP está descabezado, o sea, tiene su presidente y tal, pero no tiene la figura del candidato o el jefe de la oposición claramente definido que se va a presentar a las próximas generales. Y sin tener a nadie enfrente, solamente la ventaja en el 2,1%, yo, si fuera del PSOE, me preocuparía. Probablemente esto venga provocado por el desencanto que la gente en Andalucía tenga con el PSOE o con Susana Díaz, que tuvo un discurso, y lo dije aquí, un discurso, la verdad es que muy alentador y muy sorprendente, muy cercano, y parecía que iba a cortar de raíz y le iba a meter mano de una vez por todas todo el desaguisado que había alrededor de la Junta, y pasado un tiempo todo sigue exactamente igual. La Junta sigue absolutamente inmóvil con el tema de los ERES, con toda la administración paralela que hay más de 300 organismos o entes dependientes de la Junta, y eso sigue exactamente igual. Y como bien decía Paco, es que los ciudadanos estamos muy lejos de los partidos que consienten eso, tanto el PSOE como el PP, que son los dos mayoritarios, y si nos vamos al norte de España, pues tiene el PNV y tienes Convergencia y Unión, que son primo hermano, o sea, hacen exactamente lo mismo. No tienen en cuenta lo que sentimos o las inquietudes de los ciudadanos, y vivimos aparentemente en mundos totalmente distintos los partidos políticos de los ciudadanos. De ahí el surgimiento de partidos como UPyD, como Ciudadanos y ahora Vox, que yo a Vox le auguro quizá un buen papel en las europeas, pero en las generales me parece a mí que el votante del PP que le puede dar su apoyo en Vox, o sea, Vox en las europeas no se lo va a dar en las nacionales. Y sí es verdad que Ciudadanos y UPyD, toda la elección de sus cargos son absolutamente abiertos. Bueno, algún matiz. Yo me encantaría que fuese verdad la lectura positiva que plantea de que esto es un triunfo de Málaga. Vamos. Málaga no ha pintado absolutamente nada en el nombramiento de José Manuel. Ya quisiera Málaga haber podido pintar algo, que desde luego si hubiera podido pintar hubiera elegido a otra persona. Por cierto, hay que recordar que cuando José Manuel Bonilla va al Congreso de los Diputados, no va por Málaga, va por Cantabria. Es decir, es un ejemplo de político paracaidista, lo mandaron a Cantabria, luego ya ha vuelto a Málaga, pero en fin, eso da una idea de el enraizamiento con Málaga, es decir, que Málaga no hinche mucho el pecho porque la verdad lo ha nombrado Rajoy, y no por nada, sino sencillamente... ¿Cómo se llamaba la ministra de Exteriores que tenía el PSOE, que tenía Rubalcaba? Perdón, que tenía... Ministra de Exteriores no ha tenido nunca. ¿Ministra de Exteriores? Sí. Pues vaya. Que se presentó por Málaga. Ministra de Exteriores, esperemos, recordemos. Que nació en Málaga hace mucho tiempo. Trinidad Jiménez. Eso no sé nunca ministra de Exteriores. No fue ministra de Era Exteriores. secretaria de Exterior del partido, no soy ministra de Exteriores. Fue ministra de Sanidad. Bueno, fue ministra. Se presentó, ella era diputada por Málaga. Sí. En Málaga me parece que ha venido cuando nació y poco más. Bueno, ha vivido en Málaga y estudió en Málaga. Bueno, pero bueno, pues vale. eso digo. Es decir, que el arraigambre es extraordinario. Que todos los partidos colocan a diputados. Y luego además de que el Sevilla haya puesto a los presidentes, pues la verdad que si lo trajeran los sevillanos se quedarían un poco pasmados, porque nunca ha habido un candidato a la Junta de Andalucía por Sevilla. Nunca. El PP nunca ha presentado a nadie por Sevilla. Recordemos que el primero fue Gabino Puche, que era candidato por Jaén, Hernández Mancha, candidato por Córdoba, Javier Arenas se presentó por Cádiz y luego por Almería, y Teófila Martínez por Cádiz. Es decir, Sevilla nunca ha conseguido, por lo que sea. ¿Ha decidido? No, tampoco, ni siquiera, porque además tú sabes que en el Partido Popular siempre se le achacaba que Sevilla es la que tenía peores resultados, porque ahí eso era más fuerte, y que los que tenían buenos resultados como Málaga, pues tal, en fin. Bueno, estas son lecturas que quizá a los ciudadanos les interesarán poco, pero bueno es saber
que el PP ha nombrado candidatos por otras provincias, de luego por Sevilla no han sido. Por tanto, esto no es una victoria de Málaga del Frente Boquerón frente al clan sevillano. Señor Benito, allá... presume de eso. Bien, pero eso es una lectura para afuera, es decir, dentro eso puede funcionar bien. Es como también los forofos del Madrid, del Barça, que ven siempre lo malo en el otro y lo bueno tal, porque eso ayuda a afianzar las fidelidades. Y entonces, bueno, pues amarras más a los tuyos, etcétera, etcétera, pero al final todos no son más que juegos de artificio. Al final, lo que, independientemente de cualquier otra historia, yo a este señor le deseo la mejor fortuna en su carrera política, que a fin de cuentas es lo único que ha hecho y por lo visto sabe hacer, pero yo lo que digo, no tengo nada, insisto, contra él, sí, me parece un tío estupendo, no tengo el gusto de conocerle de nada, salvo que, bueno, es miembro de un equipo de gobierno, de un ministerio que ha hecho un destrozo, su política ha hecho un destrozo. Yo creo que, en fin, este es el señor que aparece detrás como responsable de los recortes en la ley de dependencia, se ha cargado la cuarta pata del estado de bienestar, él lo suministra, está a las órdenes de la ministra Mato, una señora que ha destrozado y que está destrozando la sanidad pública y que se está cargando la cuarta pata del estado del bienestar, pero en fin, no ha tenido el tiempo suficiente de gestión como para que podamos echarle la culpa a él de lo que está pasando, pero lo cierto es que él es secretario de Estado, por cierto, no sé si ha dimitido o no ha dimitido, no lo sé, ni siquiera sé si puede hacerlo o no, lo haga cuando lo tenga que hacer, que da igual, pero que él es responsable de una gestión pública calamitosa para los dependientes de España, para los viejos, para los impedidos, para los minusválidos, etcétera. Es decir, ahí está. Pero en fin, lo que digo es que el procedimiento ha sido lamentable, y digo lamentable para el PP, a mí me da igual, yo cuanto más ridículo haga el PP, mejor para la izquierda. Insisto, yo en ese aspecto me preocuparía que lo hicieran bien. Lo que denuncio, independientemente de mi posición a la izquierda, obviamente, es que los partidos políticos, estamos hablando del PP, que es la noticia de esta semana, cuando el PSOE la haga, pues igual, o Izquierda Unida o Convergencia y Unión, se equivocan con esas prácticas, porque la ciudadanía, que ya está desencantada por otras cosas, quiere ver en sus políticos, en las personas que están llamadas a dirigir la comunidad, el ayuntamiento o la nación, otras prácticas, otra forma de hacer las cosas. Y la gente que de verdad creemos que la gestión pública y que la política es una tarea honorable, no digo un oficio, que no se me entienda como una profesión, sino que es un encargo temporal, estás 4 años, haces las cosas lo mejor que puedes y te vas, es lo mejor política, ¿no? Estas prácticas, incluso para los que creemos profundamente en eso y predicamos que es bueno y que hay que creer en la función pública de los políticos, hace muy difícil creerlo. A un joven, a un adolescente, tú le explicas eso y están tan desencantados que cuesta, porque te empieza, pues mengano, pues fulano, no, pero mira, son gente que están ahí por vocación, por voluntad, por ayudar a la gente, por trabajar, tal, y te miran con una cara diciendo, este está en la luna, este hombre está en la luna. No. Y los que creemos en eso nos cuesta mucho, por todos lados, porque acabo de leer un tema de lo de Convergencia y Unión del gobierno de Cataluña que me ha puesto los pelos de punta, es decir, una cosa de locos, con el antiguo tesorero de Convergencia y Unión, me da flipado, una cosa, me sorprende, no que lo hagan, sino que luego salgan a defenderlo, José a defender lo indefendible. Fue ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación desde el 21 de octubre del 2010, fue ministra de Sanidad y Política Social y fue candidata a la Alcaldía de Madrid. Y se presentó al Congreso, la candidata a la Alcaldía de Madrid se presenta al Congreso por la provincia de Málaga. Sí, fue candidata y perdió. Lo que le está echando en cara, o que quizás sea el responsable a Juan Manuel Moreno Bonilla del tema de los recortes, me está diciendo que los recortes en sanidad en el SAS, en la Junta de Andalucía, y los recortes en la política asistencial de la Junta de Andalucía son responsabilidad de este señor. No, son responsabilidad de un gobierno que ha mandado 1.700 millones menos de euros a la sanidad andaluza. Si te recortan el dinero para Andalucía, ¿qué haces? Oiga usted, pero ahora ponemos en marcha un plan para hacer carriles bici por toda la comunidad y nos gastamos 420 millones. Cuando tenemos a gente necesitada sin atender. Bueno, es que hay que ser un poquito coherente con el dinero que se gasta y administrarlo. Cuando sobra se puede hacer de todo, pero cuando falta hay que priorizar en esos gastos asistenciales, en esa política y en sanidad, que eso es lo primero. Estaremos de acuerdo en que la salud es lo primero que hay que, cuidar, ¿no? Pues a ver si la ministra Mato se aplica el cuento, porque salvo privatizar hospitales, que es la solución que encuentra el PP, lo demás es recortar. El gobierno central le habrá mandado 1.700 millones menos a Andalucía. Por cierto, después le ha pedido 5.600 millones, si mal no recuerdo, y el gobierno central se lo ha dado, ¿vale? Igual que a Cataluña. No se lo ha dado, se lo ha prestado al 4,7% de interés. Lo mismo, más caro que los bancos. Lo mismo que a Cataluña le ha dado ya casi 10.000. No le ha dado nada.
Eso es dinero de los españoles. Le ha prestado. Es dinero de los españoles que con la política del Gobierno central ha cerrado las vías de financiación a las comunidades autónomas, con lo cual tienen que aceptar al que les presta a un interés superior del que se financia. Es decir, es vergonzoso que el Estado central obtenga dinero al 2,3 o al 2,9, incluso los más caros al 3, algo, y se lo preste a las comunidades el más barato al 4,7. Es decir, que gane un punto y pico. Eso, amigo economista, es usura, hecho por el Gobierno de la Nación hacia una comunidad. Se lo hace a todas, ¿eh? Usura de partir del 29%. Que lo hace igual, es decir, que no es que se le haga solamente a las comunidades socialistas, también le está prestando dinero a otras comunidades del PP de esa manera. Es decir, a Valencia le ha dado más dinero que a Andalucía y se lo está prestando, no le está dando nada. José y además, Luis, la Unión Europea, ese dinero lo tiene que devolver. Claro. Eso es la Unión Europea, la Unión Europea nos impone unos criterios económicos que todos los países de Europa tenemos que cumplir en cuanto a déficit, endeudamiento y demás. Y la Administración central, a su vez, tiene que hacer cumplirlo a los demás. Si le manda 1.700 millones menos a la Junta de Andalucía, en este caso, no le dice, oiga usted, quítelo de sanidad y de política social. No, la Junta de Andalucía decidirá de dónde lo quita. No. ¿Por qué no? Perdón, hay fondos finalistas. ¿Por qué no ha quitado la Junta de Andalucía esos más de 300 entes que cuelgan de la Junta, que se pierde dinero? Que es que uno se lee el Boja y ve las partidas de dinero que sale para cosas que uno se queda sorprendido. Vuelvo a repetir lo de antes, si nos sobra el dinero, perfecto, pero es que no, vamos, perfecto tampoco, el dinero de todos no se debe mal administrar, pero es que uno ve partidas de subvención y, vamos, que se queda uno sorprendido. Entonces, a mí que dice, no, te mando 1.700 millones menos, pero además esto lo va a aplicar en sanidad y en política social. No, cada uno lo aplica donde puede. Es verdad que sanidad y política social son probablemente, la infraestructura ya no son una partida tan importante, pero probablemente la primera partida en consumo de los presupuestos de cualquier comunidad y seguramente del gobierno también, o sea, del Estado central. No, del Estado central no. Es decir, el problema está en que el gobierno central sabe perfectamente que las comunidades, más del 70% en algunas comunidades, si tienen más sensibilidad, más del 80% del gasto que tienen es sanidad y educación. Por lo tanto, el recorte que haga el Gobierno central sabe perfectamente que no hay capacidad de encaje en otra partida, más que en sanidad y educación. Por lo tanto, todo recorte que se haga en las transferencias del Estado a las comunidades autónomas va a sanidad y educación muy mayoritariamente. En segundo lugar, el Estado ya no tiene prácticamente gasto en sanidad y educación porque ha sido transferido. Por lo tanto, digamos que los recortes en sanidad y educación que se hacen son más sangrantes porque tiene poco en qué gastar. Y, por ejemplo, que el Estado haya disminuido la política de becas un 60% 2 años consecutivos, en donde ha dejado 110.000 personas sin beca, que es de lo poquito que quedaba en el Estado, ya indica la sensibilidad que se tiene. Y en Andalucía, por ejemplo, pues se ha creado una beca, la beca Adriano, que sirve exclusivamente para darle beca a aquellos a los que el Estado se la deniegue. Aquellos ciudadanos que han aprobado sus estudios, que tienen su 5,5, pero que el Estado no va a tener beca. Entonces, todo aquello que solicite y no se los dé los recortes del Ministerio, la Junta de Andalucía ha creado las becas Adriano. Está ahora mismo, la tengo reciente porque se han convocado hace escasamente unos días, precisamente para que los chavales puedan pedirlo para el curso próximo. Esos son conceptos distintos. El tema de los que se maneja mucho lo de los entes, hay que tener en cuenta, bueno, no sé si también son 300, son bastante menos, por cierto, porque en el informe del Consejo del Estado, del Consejo de Estado, del Consejo Asesor de Andalucía, hablaba de 176, de los cuales prácticamente 30 y tantos estaban ya amortizados. A mí me parece muy bien, que hay muchos que se pueden refundir, pero también hay que decir una cosa, los entes de gestión no es privativo de la Junta de Andalucía, hay muchos más en la Comunidad de Madrid, por cierto, muchos más que en Andalucía, y es una tendencia que en un momento dado se puso de moda diciendo que era más eficiente. Yo no soy partidario de esos entes, nunca he creído que se gestione mejor desde la empresa privada que desde la pública, no me lo creo. Quiero ver si es verdad o no. Y si la gestión consiste en reproducir miméticamente los entes privados, pues no lo sé hasta qué punto eso es la solución. A mí particularmente tampoco entiendo que muchos de ellos hayan de recortarse simplemente por un prurito neoliberal que luego no se aplica al sector privado, donde florecen por todos los sitios. Lo que sí creo que sería sensato es ver si son necesarios, porque es verdad, seguramente que habrá entes que son innecesarios. Por ejemplo, hay un caso que se pone como ejemplo, es que Cultura tiene tal. Cultura en un momento dado creó tantos entes como monumentos nacionales hay.
imitando el patronato de la Alhambra. Eso funciona muy bien y dijeron, bueno, solución, vamos a crear uno por cada monumento. Bueno, pues ahora se están planteando que no hacen falta, que no tiene sentido. Pero en aquel momento el modelo era ese. Bueno, yo no soy quien para decir si eso es bueno o es malo, pero lo hicieron porque funcionaba bien con el patronato de la Alhambra. La Alhambra es un monumento, tiene una potencia tal que quizás solamente la Alhambra y Medina Zahara, el resto dudo mucho que merezca tener un ente como tal. No es que sea especialmente caro, no significa un gasto muy grande, pero que quizá hace farragoso el organigrama de una consejería. Pues sí. Por ejemplo, eso es un caso, ¿no? O en el tema también de educación, con todas las competencias, etcétera, que se crearon agencias. A lo mejor habría que plantearse que muchas de esas agencias se pueden refundir en una sola, porque al final, si no, es difícil la gestión. La proliferación de tantos entes hace difícil la coordinación de todo. No porque sea más caro, que no creo que eso sea dinero, porque al final las subvenciones y las ayudas que dé a través de una agencia sería igual si se diera desde unos servicios centrales, porque la subvención es para un particular. Y más difícil. Da igual. Y más difícil es controlarlo. Por eso, que eso se ha mitificado mucho, porque bueno, me interesaba alborotar sobre ese aspecto mediáticamente, pero yo creo que eso no resuelve gran cosa, no resuelve gran cosa, porque y el personal que trabaja en esos entes, cuando dice que son enchufados en administración paralela, son contratados laborales de la administración o funcionarios. Un porcentaje elevadísimo volverán a la administración porque tienen su plaza allí. Hay un tema que sería bueno de tocar, como el tema de las eléctricas, porque en definitiva viene a perjudicar los bolsillos de cada quisqui, de cada ciudadano, y todo es más. Hoy el pago del recibo de la luz, antes era un tema de andar por casa, casi, ¿no? Hoy no, hoy es un problema que se ha introducido en muchísimos hogares, de pagar la luz es un verdadero dilema, y hay muchísimas familias que inclusive no pueden traspasar algo tan importante como es poder encender la luz, poder calentar el agua o poder encender el fuego. Y bueno, y ahí están entre las empresas de electricidad y el ministerio, que no dan pie con bola. Pie con bola sí, la subida en definitiva. Como que no dan pie con bola. Sí, sí. Dan a la bola en el centro directamente, vamos. Yo me he quedado a en medio del otro debate tiempo, y Paco. Es el Estado el que incumple las previsiones de déficit comprometidas con la Comunidad Europea, con la Unión Europea, no las comunidades, y las incluyo a todas las comunidades. Las comunidades sí cumplen con el déficit que le impone el Estado porque tienen cortada la financiación propia, es decir, no pueden acudir al mercado para endeudarse. Es el Estado el que se endeuda y les presta el dinero. Entonces es el Estado el que está incumpliendo, pero aún así las comunidades no incumplen, a pesar de prestarle dinero al Estado, las comunidades no incumplen los criterios ni de déficit ni de deuda. Con respecto a la política energética española, yo creo que hemos entrado en una dinámica de cuesta abajo, vamos como metidos en una bola de la que no podemos salir, por lo menos los ciudadanos, no sé la eléctrica ni el ministro, que no sé exactamente de qué clase de ministro hace, si es ministro de la eléctrica o ministro de los ciudadanos, porque todas las medidas que toma favorecen a las compañías eléctricas. Si no favorecen a las compañías eléctricas, favorecen a las petroleras. Si no favorece ni a las petroleras ni a las eléctricas tradicionales, desfavorece a las eléctricas que plantean nuevas formas de obtener energía a través de energías renovables. España, que es el país del mundo, diría yo, que tiene más presas por habitante, y que Franco creo que inauguró en un periodo muy corto de tiempo cerca de 800 presas, han dejado las eléctricas, que las tienen cedidas en uso, que las tienen concedidas, porque eran de la antigua empresa española de electricidad, han dejado de producir energía hidroeléctrica, que es la más barata, porque no les interesa, porque todos los planteamientos de subasta que se hacen es
pagaremos los ciudadanos la electricidad al precio más caro posible. Porque no se puede hacer una media. Ni se puede hacer una media, ni se puede conocer el precio de la electricidad de antemano, ni se pueden conocer los costes, ni se puede conocer la formación. Es tan grave que la política energética ha dejado a muchos ciudadanos y a muchas empresas en una situación de quiebra total, sobre todo aquellas personas que han intentado formar parte de un proyecto de futuro en la consecución y en la eliminación de la dependencia española del petróleo. Y se ha castigado a aquellos que se acogieron en un momento determinado a planes de promoción de energía eólica o renovable, ¿no? Sí, que es renovable en general, la eólica o la fotovoltaica, se le ha dejado con el culo al aire. No es solo este gobierno, el gobierno anterior ya lo hizo. Lo que no puede ser para ningún ciudadano es que se apruebe una ley, que son las reglas del juego, que esa ley se ponga en marcha, que al abrigo de esa ley haya mucha gente que invierta y 2 días después se les retire la ley y se les deje con el culo al aire. Y en ningún momento ha habido ni un gesto por parte de nadie de intentar compensar el esfuerzo que han hecho. Entonces, no solo es que nos beneficiaba a los ciudadanos, ya sea el precio más caro o el más barato, sino que además se beneficiaba el Estado por la salida de esa vorágine en la que nos metemos cuando dependemos del petróleo en un volumen tan alto que es imposible sostener. Bueno, pues es grave, todo eso es grave, pero lo último es más grave todavía. Se ha decidido que se va a cambiar el sistema de subasta y se ha decidido que se va a cambiar la forma de cobrar la electricidad a los ciudadanos. Pero no es solo eso. El Estado ha decidido, ya que no podía subir la luz de una manera, la ha subido de otra. Ha subido el bloque que depende del Estado, no que cobra el Estado. La que depende. Porque de la factura eléctrica el Estado cobra lo que le corresponda de impuestos, que es una parte muy pequeña. La inmensa mayoría, incluso la que fija el Estado, corresponde a la eléctrica. Bueno, pues esa parte fija la ha subido otra vez. Ya se había subido y se ha vuelto a subir otra vez. Hablaba el otro día con un vecino que mucha gente, y yo seguramente acabará haciéndolo y lo acabará haciendo casi todo el mundo, lo que está cambiando es la potencia contratada, que es la única manera de bajar el recibo de la luz ahora mismo. La única forma. Por consumo es imposible. Primero porque no sabemos cuánto vamos a pagar ni cuál va a ser el precio, para empezar. Ha subido la parte fija. Entonces, una persona que gasta 100 euros, pongamos que gasta 100 euros de recibo de la luz, bueno, como la parte fija son aproximadamente 40 y algo, 40 y pocos, pues nada, no tiene ningún problema porque va a seguir pagando lo que pague y esa parte fija pues le va a afectar lo mínimo posible. Pero una persona que consume muy poco, es decir, que no tiene recursos para pagar, como tú bien has dicho, gente que apaga la luz y lo apaga todo cuando es de día para no tener que tener encendido nada, no dejará de pagar 42 euros que no tiene. Eso es un mínimo que tiene que... Eso es un mínimo que no hay cáscara. Y entonces... Aunque no prenda Anoche Jordi Évole le preguntaba a representantes de las compañías eléctricas que si estaban dispuestos a colaborar en, no sé exactamente cómo le llamó, en la factura social para corresponder, después de haberse ofrecido a hacer aquello que el Estado les dijera, dijo que imposible que ellos asumieran el coste de la factura social. Entonces, ¿en qué estamos? Estás dispuesto a hacer lo que te diga el Estado, pero no estás dispuesto a pagar. Hay que tener en cuenta varias cosas en el caso de la política energética relacionada con las eléctricas. Las eléctricas eran básicamente estatales. La regulación, el control, no eran estatales realmente, porque no lo eran, porque fueron las únicas grandes empresas que el Estado no controló como monopolio, pero eran básicamente estatales. Las eléctricas han tenido siempre un trato de favor. Cuando
existió la posibilidad, en tiempos de José María Aznar, de la eléctrica nacional se nacionalizó, que se vendió, ya no tenemos ninguna eléctrica española realmente, porque la eléctrica más grande pertenece al capital italiano, a capital estatal italiano, que manda narices, que eso tiene tela. Estado italiano, no, claro, no empresas privadas. Claro, sí, a la empresa. Y nosotros nosotros no podíamos quedárnosla, pero los italianos sí se la han podido quedar. Madre Europa sí que nos llamó la atención a nosotros, pero a los italianos no. Bueno, pues esa situación especial, cuando llegó el momento en que todo el mundo podía entrar en el mercado de la electricidad, evidentemente las eléctricas dijeron, hombre, si va a haber un mercado en el que todo el mundo va a entrar, libre competencia, pero claro, nosotros tenemos un coste, le hemos pagado, yo es que no quiero decir una barbaridad, hemos pagado una barbaridad de lo que llamaron costes de transición a la competencia, y lo hemos pagado los ciudadanos. Se aprobó una ley que obligaba al Estado a admitir en la factura un concepto que era de costes de transición a la competencia que hemos pagado los ciudadanos. Ahora pagamos los costes que hay de déficit de tarifa. Una cosa que no se paga en ningún país del mundo. Pero tú eso lo entiendes, a ver si me lo explica, porque yo no sé lo que es. Los costes de déficit de tarifa son muy sencillos. El Estado fija el precio. El Estado, a través del Ministerio de Industria, fija el precio del recibo de la luz. Como hay un precio de mercado en una subasta, si el precio en subasta es mayor que el que ha fijado el Estado, se produce una diferencia a favor del ciudadano, porque el Estado impide que el precio sea el de la subasta. Esa diferencia se va acumulando y se convierte en el déficit de tarifa, que ahora mismo son 20 y tantos mil millones de euros, o cerca de 30.000 millones de euros, que en teoría tenemos la obligación de devolver, los ciudadanos. Los ciudadanos. Claro, evidentemente los ciudadanos, que somos los que nos estamos beneficiando. Bueno, pues lo grave de eso es que ese déficit de tarifa lo manejan las eléctricas, no lo maneja el Estado, porque en la subasta hay 5 grandes compañías que son las que van a la subasta y fijan el precio entre ellas. Pero lo grave no es que sean ellas las que fijen el precio, lo grave es que hay determinadas subastas, porque no hay solo un tipo de subasta, sino que hay varias, hay subastas en las que permiten entrar a otro tipo de agentes económicos, por ejemplo, a las entidades financieras. Y las entidades financieras intervienen en la subasta de la electricidad y suben el precio de forma especulativa. Y cuando nosotros vamos a pagar la luz, no pagamos el precio de la luz de coste, más el margen. No. Nosotros pagamos el precio más caro que se haya producido en la subasta. Es una vergüenza. Esto es una vergüenza. ¿Será porque las entidades financieras son accionistas de las compañías eléctricas? Puede ser. Sí. Y a precio más alto sube el valor del tipo. Pero es que incluso, como dice, en esa subasta entran fondos de inversión extranjeros que no son accionistas. Es decir, se permite que, en el fondo son fondos buitres, que compran la energía en esta subasta para venderla media hora después. Ellos no producen. Son fondos que no producen ni un kilovatio. Claro, compran la energía y luego se la venden a la compañía. Se la venden a la compañía, que la utiliza para vendérsela a los Todo ciudadanos. esto es un gigantesco invento. O sea, hay un mercadeo ahí que no veas que... Bueno, eso es una sinvergonzonería. Mira, y el que digan que son incapaces, de decirnos cuál es el precio de generación de la electricidad, es una barbaridad. Es verdad que todavía pero es que ahora, con la subasta nueva, lo que se supone que se va a hacer es que cada hora habrá un precio de la energía. Ese cada hora impide que el ciudadano, Paco, Pepe, José Luis o yo, conozcamos de antemano cuánto vamos a pagar por la luz. Es ilegal. Es que no hay ninguna ley en España de comercio, ni siquiera el Código de Comercio, que prevea que tú pagues una factura o que contrates sin saber lo que te va a costar. Hay montones de sectores, por ejemplo el del automóvil, el de la reparación del automóvil, que tú llegas con tu coche al taller y le dices, mira, tengo este fallo, y te dicen, un momento, te ponen el ordenador, con los ordenadores, con los coches nuevos, tal, y te dicen, mire usted, el presupuesto para esta reparación es de tanto, si no, tú puedes negarte a pagar la factura.
en un sector, y resulta que a la luz se le va a dar la posibilidad, a la eléctrica, se le va a dar la posibilidad de que nos cobren sin que nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Bueno, sí, nos van a poner un contador digital que es 42 euros más 10. Que eso lo que hay que pagar. lo tenemos que pagar nosotros, los que usuarios. que además es radiactivo. El modelo que han presentado, que es de una empresa, Que por además es cierto, radioactivo. o sea, va a hacer el pelotazo del siglo, el fabricante de eso, la patente, por cierto, es bastante antiguo, por cierto, es un modelo bastante antiguo, sorprendentemente. Seguro que no es español, ¿no? Sí, bueno, la patente la han comprado una empresa española, no es fabricante, pero bueno, vale 42 euros, ya han fijado el precio, más 10 de gastos de instalación que pagaremos. Pagaremos 52 euros para un aparato que nos va a decir lo que vale a toro pasado la energía que consumimos. Y entonces se ha hecho un muestreo, los técnicos de Baco hicieron un muestreo de lo que las empresas pagan entre ellas, cómo se pagan entre ellas los préstamos de energía, porque a fin de cuentas todo funciona por una empresa que era pública, Enresa, Red Nacional de Red Eléctrica, que bueno, que ya sabemos lo que ha pasado, en donde, por ejemplo, por la noche el coste es 0 euros el megavatio y en la hora punta puede llegar a 9,8 euros el megavatio, es decir, se puede multiplicar por infinito. Todo esto, sencillamente, lo que sucede, como decía Paco, es un problema de cómo se concibe un precio público que está liberalizado, pero que el Estado tiene capacidad de intervenir porque, lógicamente, es un mecanismo estratégico. Las eléctricas jamás han dicho, y no quieren decirlo, pero es bien fácil, un equipo de economistas del Ministerio de Industria lo averigua en una tarde si se ponen a hacer números bien hechos, cuál es el coste de producción y el coste de distribución. Cualquier empresa lo sabe. Yo no me cabe en la cabeza que una empresa no puede saber cuáles son los costes de producción de aquel bien que produce. ¿Cómo la SEA no va a saber cuánto vale un SEA? Y los de distribución lo saben. No lo quieren decir porque, lógicamente, los ciudadanos diríamos, bueno, yo quiero pagar lo que vale la energía eléctrica que tú me produces y lo que vale traérmelo a mi casa. Porque además no todas las empresas tienen los mismos costes. Hay empresas, curiosamente las pequeñas, que son muy eficientes. Y la distribución, por cierto, que también estaba garantizada por el Estado, podría ser igual para que todo el territorio nacional no tuviera ese problema. No quieren decir ese dato. Entonces, nosotros tenemos que aceptar como válido mecanismos que no tienen nada que ver con la producción del bien. Como si cuando fuésemos a comprar las medicinas, lo compráramos en función de una subasta que hacen la patronal farmacéutica, donde deciden a qué precio van a poner el paracetamol entre ellos, ¿no? Y el Estado tiene unos precios, le dice, el que quiera comprarlo, vendérselo al sistema público de sanidad, le pagaremos esto, el que quiera poner más, vale, pero eso es libre. Bueno, y eso no existe, y sabiendo además que la energía eléctrica es un bien fundamental, pero cuidado, no para las casas, para las empresas. El problema está en que la recuperación económica de este país depende, entre otras cosas, de la política energética. A nosotros nos hace daño como ciudadanos. Yo cuando veo la factura de la luz, que me ha subido un 60% en los últimos 16 meses, me asusto. Pero las empresas, sobre todo aquellas que tienen gran consumo eléctrico, ¿qué harán? ¿Qué harán? Debe ser terrible. El otro día terrible, escuchaba, ¿no? Los números no le cuadrarán. Al presidente o director gerente de una siderurgia pequeña que hay en Sevilla, y dice que hasta ahora mismo han estado aguantando a base de cambiar turno y dejar de producir a la hora que el precio de la energía es muy caro y consiguiendo por la mañana, que los trabajadores trabajen a horas que no son habituales, es decir, que no tengan un horario normal de 8 a 10 de la noche, sino que están trabajando pues fuera de esos horarios, precisamente para intentar sostener la empresa. Pero que tal y como se está poniendo la cosa, van a tener que cerrar porque es imposible sostener la producción. Entonces estamos en una situación, es que es una situación complicada. Se ha llegado al extremo de que la última ley que regula el sistema eléctrico prevé que aquel ciudadano que se construya un huerto solar, por ejemplo, y que como es lo suficientemente potente le da para él y para meter en la red, tiene que pagar por la energía que mete en la red. No cobra, paga por la red. Que supone, desde mi punto de vista, una nacionalización del sol. Una privatización del sol. Porque es una privatización. Tiene que pagar un porcentaje de lo que mete. O sea, de lo que cobra por la energía que vende, creo que una tasa de un 26%, una cosa así. Es un canon. Una barbaridad. Eso es un impuesto al sol. Yo, con este tema, pues por decir algo bueno del ministro,
Bueno, si quieres decir algo. Hombre, es verdad que ha sido el único, que yo tenga memoria, el único ministro que ha anulado una subasta, porque desde luego era abusiva, que fue Que la se de... parece a José María Aznar, es lo único que puede decir, bueno, de aspecto me refiero, el bigote. ya esa quisiéramos especie de tener bigote. ministros como José María Aznar, ese es mi punto de vista, pero bueno. No, hombre, es verdad que anuló una subasta que se veía claramente que era un abuso de las compañías eléctricas. La gente lo que mira es el recibo. Sí, pero Yo de estoy subir pagando creo que era un ahora 16%, quedó una subida del 2 y pico o el 3. más que hace 2 años. Eso no. Hombre, Pepe, yo te puedo traer facturas de negocios nuestros, por ejemplo, de nuestros cines de Fuengirola, de pagar hace 3 o 4 años 3.000 euros al mes y de ahora pagar 6.000 y pico, 7.000. Claro, es que acogotan al empresario, a los pequeños empresarios, que son los que están sufriendo más, bueno, y los que utilizan la electricidad, evidentemente mucho más, y quien no utiliza la electricidad. Los pequeños empresarios que están en situaciones muy serias, muy críticas, simplemente por el hecho de que hay otra empresa que no está dispuesta a mantener un nivel de ingresos o de beneficios razonable. El problema que ellos tienen es que han ido subiendo el precio de la luz y han ido dejando de vender electricidad, porque ha bajado el consumo de electricidad. Evidentemente, ha bajado el volumen de ingresos. Pues tienen problemas, pero quieren sacarlo a base de subir la luz. No ha bajado los beneficios. Los beneficios Hay una cosa que un ciudadano que no es economista dice, tenemos un déficit de tarifa, nosotros cobramos por la luz menos de lo que nos cuesta producirlo. Eso es lo que nos dicen, es la doctrina oficial. Y por lo tanto hay que pagar. Pero luego llega la Junta Generacionista y hinchan el pecho diciendo hemos ganado 1.400 millones. A ver, no quedamos en que estabais perdiendo dinero. ¿Cómo es que decís que tenéis 1.400 millones de beneficios? Eso, el ciudadano que no entra en matices, no lo entiende, no podemos entenderlo. Paco ha hecho referencia a un programa de ayer que la verdad que fue muy interesante, de Jordi Évole, que la verdad es que hay muchos domingos que la mayoría de los domingos merece mucho la pena de verlo. Y mira que ideológicamente estamos en la antípoda, ese periodista y yo, pero oye, cuando una cosa es interesante y está bien hecho... Pero pregunta cosas y dice cosas que no... Le preguntó a este representante del sector eléctrico cuánto habían ganado las eléctricas en los últimos 10 años en España, y estaba por encima de 50.000 millones de pesetas. ¿Dónde demonios está el déficit de tarifa? Si son... Vamos a suponer que es que ese déficit de tarifa lo han contabilizado como un ingreso, aunque según los principios contables, el principio de prudencia, hasta que no recibe el dinero no lo pueden meter en la cuenta. Pero bueno, vamos a poner, quítale esos 20 y tantos mil millones, seguirían habiendo ganado 20 y tantos mil millones. Yo creo que el sector eléctrico es el único proceso productivo en el siglo XXI que es más caro de producir que en el siglo XX. Siempre la fabricación, la producción de lo que sea, siempre es abarata costos porque te hace más eficiente, crear nuevos sistemas de producción. ¿Tú crees? Y las 100 o 800 presas que se han dejado de producir energía eléctrica. Es que a eso voy. Eso no podría... O sea, cuando todo el mundo, es una estrategia que la montan. Se desarrolla a que se produce más eficientemente, con menor coste, con tal, la electricidad no. Yo, lo único que he dicho bueno del ministro y del gobierno en este caso... era eso. A partir de ahora todo lo que voy a decir es que son cosas que a mí no me entran en la cabeza y desde luego es para que los ciudadanos estemos indignados y lo que no sé es cómo la gente no sale a la calle, porque la luz, al igual que el agua, que bueno, el agua antiguamente para cortarte el agua hacía falta una orden judicial para cortar el agua, ya no, porque se entendía como un bien de primera necesidad. ¿Qué pasa? ¿Que la electricidad no es un bien de primera necesidad? Yeah. Es que una familia que tiene niños sin agua caliente, sin la electricidad para el termo, los puede duchar o que los ducha con agua fría a un niño chico, vamos. Los ciudadanos estamos pagando en la factura la subvención de las renovables. No, mire usted, aquí no podemos ser Quijotes. Aquí no podemos ser Quijotes, que nos gusta mucho en este país ir de Quijote. Queremos ser el país número 1, es verdad que tenemos la tecnología en renovables más desarrollada del mundo. Perfecto. Pero la tenemos que subvencionar, no, mire usted. Subvencionamos la investigación, el desarrollo, pero cuando se aplica, lo que tendremos que pagar es lo que nos cueste. Y yo no me creo que un molino de viento, que lo pone ahí, que será muy caro fabricarlo, pero una vez lo pone, se tira años y años y años produciendo electricidad de forma
gratuita entre comillas, pues tiene sus costes de mantenimiento por la acción del viento, que eso haya que subvencionarlo, o los paneles fotovoltaicos. Pero tú sabes quién cobra las subvenciones de la energía renovable, las mismas eléctricas. Sí. La eléctrica, es siempre lo Bueno, mismo. y también Es los decir, productores. Y también los productores, porque Pero- si tú tenías un huerto solar, Sí, pero el volumen... tú metías en la red la electricidad a un precio más alto que el que después se vendía al Pero usuario. Vamos. el volumen de los pequeños productores es no, tan claro, pequeño claro. y es el efecto de las subvenciones tan corto que realmente el grueso de las subvenciones también iba a las mismas eléctricas. Ojo, y hemos bloqueado de esa manera a empresas como Abengoa, que tenía en marcha o que tiene en marcha en Estados Unidos el parque solar más grande del mundo. Pero es que se ha dejado de subvencionar después de haberse acogido a la ley que lo preveía, que preveía el apoyo a este tipo de renovables, un parque solar que pertenece a Abu Dhabi. también. Y se ha quedado parado en la provincia, no sé si en la provincia de Cádiz o de Sevilla. Cádiz. En Cádiz. En Cádiz. Un parque solar enorme. Yo es que hay cosas que es que son alucinantes, no solo que perjudique, como decíamos antes, a los ciudadanos, es que son alucinantes, que son unas cosas. Por seguir con mi argumentación, Sí, que por- nos y vamos por ya, romper porque una ya pequeña, hemos- una pequeña lanza a favor de algunas de las eléctricas, es que en una campaña publicitaria, a raíz de la suspensión de la anulación de esta subasta, fue que dijo cuánto era de nuestra factura lo que pagábamos de electricidad y cuánto es subvención, impuestos. De 50 euros, decía esta cuña, 19 es lo que cuesta poner la luz en nuestra casa, lo que les cuesta a ellos, y 31 euros son impuestos y subvenciones. Después, lo que decía Paco antes, el gobierno del PP, o sea, la tasa esa que le ha puesto a la fotovoltaica es un impuesto al sol, o sea, es algo inaudito. O sea, es que el Partido Popular está haciendo una política ni mucho menos de derecha, o sea, al revés, está poniéndole impuestos a todo, y a lo que ya tenía impuesto lo que está haciendo es subírselo, con lo que nos está asfixiando a los ciudadanos, es algo Digamos, tú increíble. vas a Atocha y ya por hacer pipí ya tienes que pagar. Bueno, no. Bueno, A ver, tú tienes tus cuartos de baños públicos como siempre y tienes otros que están mejor, más cuidados y más tal, que pagas, no sé si son 50 céntimos o 1 euro por entrar. El tema de la energía nuclear, vuelvo a lo de antes, que somos unos Quijotes, no queremos energía nuclear en España. Bueno, la energía nuclear es la más eficiente de todas las energías. Es la más barata de producir y hay unos niveles de seguridad brutales. No la queremos nosotros, pero se la compramos a los franceses. ¿Y qué pasa? Que en los Pirineos, paralelo a los Pirineos, a la frontera española, hay una serie de centrales nucleares que si hay un accidente, los Pirineos se lo pasan por el Arco del Triunfo. O sea, toda la radioactividad va a venir para nosotros. Pues vamos a ponerla nosotros. Para que se vea otra cosa que es muy absurda. Como evidentemente lo que buscan es el beneficio, que por eso han cortado la producción de la hidroeléctrica, como lo que buscan es el beneficio, compran la energía fuera, existiendo en España, si están puestas en marcha todas las instalaciones de producción eléctrica, superávit de producción eléctrica. Porque en España tienen instalaciones para producir más de lo que consumimos. Pero es que la nuclear es más barata. Claro, Es que la nuclear es más pero barata. es que vamos a lo que vamos. Resulta que la estamos pagando la más cara y le Y- estamos y comprando para- a Francia, y para colmo- que los ciudadanos franceses la y- pagan más barata que ¿Tú nosotros. crees que la gente sabe que las empresas eléctricas ninguna son españolas o casi ninguna? Bueno, que todo el no, dinero... Iberdrola mayoritariamente española. Iberdrola Sí. española. Y Unión Iberdrola Fenosa española. mayoritariamente española. Iberdrola y Endesa no es la es que, española, es la que se Esa vendió es a la los que se italianos. vendió a los Endesa Iberdrola no es española siempre. Endesa- Mayoritariamente. Mayoritariamente sí. Endesa es el ejemplo de la paranoia española de cómo llegó lo de Endesa. En fin, un pequeño recordatorio histórico, ¿no? Endesa es una empresa pública que fue privatizada por el gobierno de Aznar, colocando como presidente a un amigo, al señor Pizarro, que era director de la Bolsa de Madrid. Y este señor pues se enfrentó a una hipótesis, había una OPA, una oferta de compra por parte de Gas Natural. Y entonces se opuso furibundamente, todas las cosas porque sabía que él no duraba en la presidencia ni un minuto, y dijo que por encima de su cadáver que nunca sería catalana, literalmente lo dijo. Endesa no será catalana, y pocos días después se descubre una oferta de compra por parte de la alemana.
Entonces era el chiste, es decir, no, por con tal de que no sea catalana, está dispuesto a que sea alemana. Pues al final ni catalana ni alemana, italiana. Hombre, lo que pasa Y es que Endesa dejó de ser española, pública y privada y todo, gracias a la inestimable gestión de un consejo de administración presidido por este inefable caballero que era Manuel Pizarro. José Luis, ahí tendré, por contar toda la historia, lo que no es normal que la tienda de textiles de la esquina compre el Corte Inglés, ¿vale? O sea, Gas Natural era muchísimo más pequeña que Endesa y no es razonable quién estaba detrás. Efectivamente era una operación del gobierno catalán a través de la Caixa, accionista mayor de referencia de Gas Natural, que quería comprar eso. ¿Tenía capacidad de compra o no? Y estaba avalado por la... Gas Natural tenía dinero de todo sobra. financiado. Perdonadme que intervenga. Esto, yo voy a decir una cosa. Creo que ya lo dije una vez, creo que estaba José Luis delante, en tertulia. No es una operación ni del gobierno catalán, ni del gobierno español, ni de una empresa catalana, ni de los catalanes, ni de los españoles, ni de ninguno. De dos empresas. Gas Natural y Endesa eran empresas españolas, porque están en el mismo estado, empresas españolas. El gobierno catalán, si tenía algún interés, es un interés perfectamente legítimo español. Y si se hubiera quedado perfectamente en manos de una empresa más pequeña, la empresa, si estaba la Caixa, que tú dices que estaba la Caixa detrás, sigue siendo uno de los bancos más grandes de España, porque sigue siendo uno de los bancos más grandes de España. Endesa sería propiedad del Estado español, porque independientemente de todas las movidas soberanistas, los empresarios catalanes siguen estando al lado del Estado español, perfectamente alineados. Y el interés era absolutamente legítimo. A mí me parece absurdo, totalmente, tan absurdo como la discusión que se planteó en otros tiempos también históricos entre Canal Plus y Telefónica. Y Vía Digital. Que al final tanto pelearon los grandes partidos, tanto pelearon, que se convirtieron en una empresa sola, porque los intereses económicos son siempre los primeros, y el beneficio es el beneficio, y el presidente era el de Vía Digital. Bueno. Y después todo el mundo tuvo que callarse y meterse el dedo en... Por terminar, la lengua. Nos vamos ya. Un minuto. Es que ha dicho una cosa muy interesante que lo hemos pasado de puntilla, que es la dependencia que tenemos del petróleo y los derivados del petróleo. Y curiosamente aquí parece ser que ahí enfrente tenemos una bolsa de gas muy importante y estamos diciendo de no hacer prospecciones para ver si hay gas o no, y el gas no es como el petróleo, y después están oponiéndose en Canarias a que muchos kilómetros adentro se extraiga un petróleo que se sabe que hay. Seríamos el único país del mundo con reservas de petróleo que no las extrajera. Seríamos el único país del mundo, el único. Van a hacer un referéndum en Canarias. A mí es que me parece una aberración con la dependencia, precisamente con la dependencia que tenemos. Y más vergonzoso todavía, que el tema de la electricidad es el precio de la gasolina. Y ya si quieres lo dejamos para otro día. Es que forma parte de la misma política. El 65% del precio del euro y pico que pagamos por el litro de gasoil o de gasolina son impuestos. Y el 30 y tantos % es el coste real del producto. Mira, termino. Los inspectores de Hacienda reclaman el pago a confidentes, para colmo. O sea... ¿A convertirnos chivatos de Hacienda? Sí, claro. O sea, sí. Que además de subir los impuestos, cualquier granujería que haga, el chivato de turno te llama a Hacienda y le dice que... Ese dinero que se lo gasten en implantar en la justicia un sistema informático que funcione igual de bien que el de Hacienda. Bueno, pues gracias a los tres, José Luis, Paco Gutiérrez y Paco Gómez. A vosotros. Las gracias a ustedes por seguirnos, buenas noches y buena suerte.